Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un tema que todos creemos conocer, pero que en realidad esconde un montón de misterios. Vamos a ver juntos qué es realmente la historia, mucho más allá de lo que quizá nos enseñaron en el cole. A ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha pensado alguna vez que la historia es solo eso? Una lista interminable de nombres, fechas, batallas, algo súper aburrido que hay que memorizar. Pues vamos a desmentir eso. Vamos a ver que es algo mucho, pero mucho más fascinante. Y bueno, para no perdernos en este viaje, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué la historia es más que fechas. Después, nos pondremos en los zapatos de un historiador. Veremos qué pistas usan, cuál es la diferencia clave entre un hecho y un proceso, y lo más importante, por qué todo esto tiene que ver con nosotros hoy. Perfecto. Entramos de lleno a la primera parte. Y me gusta esta idea. Pensemos que somos una especie de detectives y que estamos a punto de abrir un caso, uno de los más interesantes que existen, el caso del pasado. Y lo primero, para arrancar, es soltar una idea que puede sonar un poco rara. A ver qué les parece. La historia no es el pasado. Así como suena. No es el pasado en sí. Es más bien una reconstrucción que hacemos de él. Es como un rompecabezas gigante que intentamos armar, pero siempre desde nuestro presente. Ok. Si la historia no es el pasado, entonces, ¿qué es, no? Buena pregunta. Y eso nos lleva justo a la segunda parte, donde vamos a conocer al investigador estrella de este caso, el historiador. Aquí tenemos una definición un poco más formal, digamos, pero fijémonos en dos palabritas clave: reconstrucción y científica. Esto es crucial, porque nos dice que la historia no es solo sentarse a recordar cosas. No, es un trabajo activo, es una investigación. Es, como decíamos, armar ese rompecabezas, pero con las herramientas y la mirada que tenemos en el ahora. Y esta frase lo resume perfecto. Porque claro, cada historiador, cada persona que cuenta la historia, lo hace desde su propio lugar. Su ideología, las herramientas que usa, sus ideas, todo eso influye en cómo mira el pasado, y por lo tanto en la historia que nos cuenta. Es exactamente como un detective, cuya teoría inicial puede guiar toda la investigación. Entonces, si son como detectives, ¿con qué pruebas trabajan? ¿Qué usan para armar el caso? Bueno, es hora de abrir el archivo de evidencias y ver cuáles son las pistas que nos deja el pasado. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima, porque uno piensa en pistas del pasado y se imagina, no sé, un papiro viejo y polvoriento. Pero para nada, las pistas pueden ser de todo: herramientas, obras de arte, las historias que contaban los abuelos, hasta los recuerdos de una persona. Y miren este dato, que es increíble. Las pistas más antiguas de la historia ni siquiera estaban escritas. Eran poemas, canciones, que la gente se aprendía de memoria y pasaba de generación en generación. Imagínense. Muy bien. Ahora vamos a un punto que es clave, una distinción súper importante para entender cómo funciona esto. Y para que quede claro, vamos a usar una analogía muy sencilla. No es lo mismo ver una sola foto que ver la película completa, ¿verdad? Bueno, algo así pasa en la historia. Por un lado, tenemos lo que llamamos un hecho. Un hecho histórico es, pues eso, un suceso. Algo que pasó en un día y lugar concretos. Es puntual, específico. Es la foto, una única instantánea en el tiempo. Y por otro lado, tenemos el proceso. Y esto, amigos, ya no es la foto, es la película entera. Un proceso es una cadena de hechos, un montón de eventos conectados que se dan a lo largo de muchísimo tiempo, años, décadas, a veces siglos, y que nos muestran un cambio, una transformación grande. Con los ejemplos se entiende perfecto. Un hecho es, por ejemplo, el día exacto en que se firma una constitución. ¡Pum! Un momento. Pero el proceso es, por ejemplo, toda la independencia de México. Eso no pasó en un día, ¿verdad? Fueron años de luchas, de ideas nuevas, de cambios en la sociedad. El hecho es un punto en el mapa. El proceso es el viaje completo. Vale, ya tenemos clara la diferencia entre el hecho y el proceso, la foto y la película. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y a nosotros? ¿Para qué nos sirve saber todo esto? ¿Por qué importa? Bueno,
En esta última parte vamos a conectar los cables y a ver por qué investigar el pasado es tan importante para entender nuestro presente. Porque aquí está la clave de todo. El pasado no es algo que está allá lejos, muerto y enterrado. Para nada. El pasado está vivo, aquí, en nuestro presente. Estudiar historia nos sirve para entender por qué el mundo es como es hoy, para saber de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos, en fin, para poder descifrar nuestro propio tiempo. Y ojo, es importantísimo entender algo. La historia no es una línea recta que va siempre para arriba, hacia el progreso. Ojalá fuera tan fácil. Es más bien como un enredo, una red, con avances, claro, pero también con retrocesos. Hay épocas en que se ganan derechos y otras en las que, tristemente, se pierden. Nada está escrito en piedra. Y para que vean el tema de la perspectiva, esto es genial. Cada cultura mide y organiza su propio pasado de formas súper distintas. Fíjense, los mayas, por ejemplo, tenían un calendario que arrancaba con una precisión increíble en el año 3114 a.C. ¡Wow! Los chinos tienen un registro histórico que no se ha interrumpido por casi 5000 años. Y bueno, el sistema que usamos más en Occidente divide toda la historia en dos a partir de un solo evento. Como ven, no hay una sola forma de ver y medir el tiempo. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, parece que llegamos al final de nuestra investigación. Estamos listos para dar el veredicto. Aunque ya les adelanto algo. En la historia, el caso nunca se cierra por completo. Y esto nos deja con una última reflexión, que quizá es la más importante de todas. Si ya vimos que la historia es una reconstrucción, que no es algo fijo, que depende de quién la cuenta, entonces la pregunta que cae de maduro es, ¿la versión de quién es la que termina siendo la historia oficial? ¿Qué historias son las que siempre escuchamos y qué voces, qué relatos han quedado en el silencio? Pensar en eso quizás sea la lección más grande. Muchas gracias por acompañarnos en esta investigación.